depende de quién ruta quieren. Tienen separación entre a lo mejor vuelta, pero van a agarrar lo más. Sí. Pues al final de cuentas las cargas sí se nivelan. Más o menos, pero no es un balanceo de cargas. No se hagan 5 por aquí y 5 por acá del mismo. Así es. Si por ejemplo yo arriba tengo 5 rotadores y aquí tengo 20 rotadores, pues esos 20 rotadores van a salir por aquí. Eso no es balanceo de carga. Balanceo de carga, si tengo 25, que se vaya la mitad del tráfico por un punto y la mitad por el otro. ¿Estamos? Sumarización de rutas. Oye, dije, ¿para qué me sirve sumarizar rutas? No entiendo. ¿Qué carga tendría? En un rotador tendrían tantas rutas de OSPF. Me consume más memoria, me consume procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que me involucra la sumarización? Primero, sumarización es consolidar, aglutinar bastantes rutas dentro de una sola para que se pueda advertir. ¿Eso que me va a dar? Directamente una sumarización adecuada afecta mi ancho de banda, memoria y CPU que puedan ser consumidos por el procesamiento. Esto que ven ustedes aquí se lo va a preguntar al ver. ¿Qué mejora me da el hacer una sumarización de rutas? Tengo mejor ancho de banda, no consumo tanta memoria y no consumo tanto CPU. Si una red falla o está completamente flapeando o cayendo y subiendo, los cambios de topología no afectarán a la propagación dentro de qué? Dentro del área backbone o dentro de otras áreas. Protege que los routers de la necesidad de recalcular su tabla de enrutamiento y los cálculos de OSPF tienen una demanda muy pequeña, por lo que la sumarización apropiada puede ser imperativa para una muy buena configuración de OSPF. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí se lo dejamos. ¿Me pueden indicar las compañías de atrás, hasta a ver si se ve bien, hasta qué rutas? Esta ruta de la 116.08, máscara 255, 55, 58, ¿cuáles son las redes que sumarizan? A Marisol le aliviar. Creo que así se alcanza a ver en su computadora. ¿Qué redes son las que están sumarizando? ¿La 8 sí sumariza? Sí. ¿La 9? Sí. ¿La 10? También. ¿La 11? Hasta la 15. ¿Por qué no la 16? Por la máscara que utilizamos. Ahí está subneteado. ¿Y qué es lo que está haciendo la sumarización? Dejarle el número. ¿No hay problema de sumarización? ¿No? Bueno. Yo tengo una, que es un mayor área. Es que en la pared que le niego se llama más por área. Mayor área. Ok. ¿Me recuerdan ustedes ese tipo de red? ¿Qué tipo de red es? ¿Qué clase? ¿Qué clase es? ¿Me recuerdan cuáles son las redes de clase A? La clase A. La clase B. 128 a los 191. La clase C. 192 hasta la 2023. ¿Qué significa mayor o mayor red? La consecuencia, ¿no? Si algo aquí decía ¿Cuál es la mayor red? ¿Me pueden decir cuál es la máscara de la clase A? ¿Qué significa? Que el primer octeto, si va desde 1 hasta 126, ¿por qué no 127?
Está diseñada para el Está designada para algo de lupa. ¿Están de acuerdo? También se maneja en clase, pero en realidad puedo tener en redes desde la 1 hasta la 126. Si yo veo eso, mi mayor área, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo 10, 5, 3, 2, ¿cuál es el mayor área de esa red? ¿Por qué? Porque como inicia con D y es una clase A, yo me voy a las clases completas. Al límite de la clase. Así es. Va a depender mucho de la máscara. ¿Cuál es la mayor área de esta? Ahorita es del 16. 072, 16, 00. Por la máscara. Aunque aquí la máscara es de 24 bits, estamos de acuerdo que aquí están haciendo un submeteo. ¿Estamos de acuerdo? Originalmente este debe ser 172.16.00. Aquí están haciendo un submeteo. A su vez del submeteo, ahorita estamos haciendo una sumarización. Bueno. Una de las entradas puede representar varias redes. En este caso, ¿cuántas redes teníamos originalmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿En cuántas rutas la separamos? En dos. Oye, que constantemente la clase se me está cayendo. No me va a afectar porque toda esta red se está anunciando. ¿Qué sucede con los LCAs? Pues nada más quedan dentro de su área. Dentro de interáreas, ¿va a afectarme? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí captaron eso? Tengo un router. Está en una red LAN. Una red broadcast. Conectado a otro router. Está conectado a router LAN. Tengo otro router. Conectado. Para conectar las rutas que yo mande del área 1 al área 2, ¿qué necesito pasar? Con esto pasar. Si quiero que las rutas del área 1 pasen a las rutas del área 2, ¿por dónde necesito pasar? Cero, creo que cero. ¿Por qué área necesito pasar? ¿Por qué el área 0? Porque es el bajo. Recuerden, no es el PF, es jerárquico. ¿Qué significa? El área 0 está arriba y las demás áreas están abajo. ¿Qué pasa, hijes? Si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 redes, que son esas que ustedes manejando. ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen que sumariza esa red? ¿Quién lo debe sumarizar? El SBR debe estar. ¿Quién es el AC? Perdón, el ABR. El ABR. ¿Quién es el ABR en esta red? El área. ¿Vamos S. viéndolo? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a poner A, B, C. Aquí vamos a poner 10, 11 y 12. ¿Quién es el ABR en el área 1? El router 5. ¿A dónde lo va a inyectar esas redes? Al bajo. Esa red llega al área 2.
¿Quién va a recibir esa red? ¿Qué router? Router. El área. ¿Qué pasa, Inges? Si yo no sumarizo. Si no sumarizo, todas esas redes, ¿a dónde van a pasar? Al backbone. ¿Y el backbone a dónde le va a suceder? ¿Qué sucede si empieza a fluctuar la red 13? Se va a propagar ¿Esas? Lo propaga. ¿Lo va a propagar directamente él a esta red? No. ¿Quién lo va a propagar? El ABR de mi área. El router sí. Propago esa red. Esa red llega dentro del backbone. Esa red del backbone también lo manda a mi área 2. ¿Quién lo recibe? El ABR. Es el router que lo propagan los demás. Pregunta, si está cambiando y fluctuando, ¿qué va a suceder con todas estas áreas? Todos los routers de estas áreas. Va a generar que esté más tráfico, más procesamiento. Así es, tráfico, procesamiento. ¿Qué sucede, Inges? Si el ABR inyecta solamente estas rotas y el 13 sigue fluctuando. ¿El flujo dónde va a pasar solamente? En el área 1. ¿En el área 0 va a haber eso? No. ¿Por qué no? Porque como está sumarizado dentro de ¿esta red tiene cambios? No. Por lo tanto, ¿en la otra área también va a tener problemas? No. ¿Dónde se mantiene nada más ese procesamiento? En el área. Bueno. Y aquí está, la sumarización puede ser interárea o una sumarización externa. ¿Qué significa que sea interárea? ¿Que lo hace quién? El ABR. ¿Y cómo lo crea? Con tipo 3. Ahí dice que va a ser de 5 tipos de RCA. ¿Cuál es dónde? Ahí del sumario y Esa es la externa. Primero vamos a checar. La sumarización interáreas, ¿quién lo debe de hacer? El ABR. Y lo manejan como tipo 3. La sumarización externa es hecho por quién? ACBR. Y crea LSAs tipo 5. ¿Me recuerdas el tipo 1 dónde se generaba? Dentro de una área todos los enrutadores. Tipo 2, los manda a quién? Los designados routers. El tipo 3 lo manejan los ABRs. El tipo 4, si dentro de una red hay una CBR, yo anuncio ese ACBR con tipo 4. ¿Pero quién lo anuncia? El ABR. El tipo 5, el ACBR, inyecta esas dentro del dominio de OSPF. Por eso es que te dice tipo 5 LSA. Tienen que estar aquí. Este punto es, recuerden cuando platicamos de la jerarquización y de la separación de rutas, que deben de alguna manera ustedes, cuando están planeando diseñar una red, manejarlo de una manera jerárquica y que ustedes puedan sumarizar redes. Si no la tienen, es fundamental que las direcciones sean contiguas. ¿Me puedes recordar que era una red discontigua? Por ejemplo, en el área 1, como el otro, tienen un segmento que parte de esa misma red o de ese mismo segmento lo tengas en otra área aparte. Así es. Entonces, si sumarizas, pues ya tener un conflicto porque no saben para dónde ir. Así es. ¿Sí les quedó claro lo que le dijo Omar? Ahí atrás, José, de redes contiguas. ¿No lo puedo repetir otra vez, Omar? A ver si me sale. Que en dos redes tengo yo dos áreas, como si tengo área 1, la área 0 y la área 2, como lo pone.
Como a lo mejor vamos a decir, oye, nada más es OS, no es CPF, vamos a decir, yo tengo en una localidad una serie de redes, ¿vale? Otra localidad tengo otra serie de redes. ¿Qué pasa, Inge? Si yo en esta localidad de área tengo la dirección 10.0.10/24, yo sumarizo toda la red y la envío como 10.0.0/8. La inyecto a otra área. Otra localización. Otro conjunto de routers. Pero yo en este conjunto de routers también tengo la 10.0.1.0/24. Por aquí tengo un router que me llega información de aquí y me llega información de otro router que tiene aquí esta red. ¿A quién crees que le va a hacer caso? ¿A la 10.0.0.1 que viene sumarizada de arriba o a la 10.0.0.1 que viene de abajo? ¿A quién crees que le haga caso? Los de los bordes sí saben, pero los del medio no saben. Ahí el detalle es que puede haber confusión en los equipos. El ejemplo, ¿qué pasa si existen dos Omar Vizcañas? Omar Vizcaña, contéstame la pregunta para que te lleves un carro Ferrari que está allá afuera. ¿Y van a contestar los dos yo? No saben a quién darse. ¿Vale? Eso es lo que hacen. Deben de tener que las redes sean discontinuas, que sean contiguas. Si yo tengo en un lado 10.1, en el otro lado no puedo tener 10.1, más si estoy sumarizando en 10.0.0. Debe estar en otro segmento de red completamente diferente. ¿Qué segmentos les podrían poner ustedes aquí? 11. Pueden ser 11. Diferentes a esta red. Si yo aquí tengo las redes 11, 0, 0, 1, 0, 24, pues yo sumarizo y mando que toda la 1, 0, 0, 0, diagonal 8 que está presente en este otro escenario. ¿Están las redes contiguas? Por grupos, los agrupamos para que se puedan conocer entre ellos. Es importante que lo tengan en consideración cuando están haciendo ese prueba. Ahora, un problema. ¿Qué pasa si no sumarizo adecuadamente? ¿Qué creen que haga? No sabe a dónde se va a ir. A lo mejor sí sumariza algo, pero a lo mejor va a tener más rutas de las que debiera, ¿no? Exactamente. Y pudiera haber overlapping o se traslapan entre ellas y ya no sabrían a cómo llegar al destino. Se entenderían a un destino aquí. ¿Cómo configuramos una sumación intra-áreas? ¿Me repiten en dónde se hace inter-áreas? ¿De qué equipo? Que no sabe. Que no sabe ADRs. Esto nada más es para ADRs. ¿Con qué comando? Área. ¿Esta área aquí qué es? ¿Me lo repiten? ¿Lo pueden checar? ¿El área aquí qué es? Es el área donde voy a inyectar esa sumarización. Las direcciones. Aquí puedo advertir en el tipo 3 o no advertirlas y con el costo que voy a manejar. Este comando solamente se hace en el ADR. Oye, ¿qué comando voy a aplicar en este caso? Router 1 y router 2. ¿Sí ubicamos por qué son los ADRs? Sí. Están entre dos áreas. El router 1 entre el área 0 y el área 1. El router 2 entre el área 0 y el área 2. ¿Qué configuramos en el router 1? Pregunta, ¿las redes son contiguas o son discontiguas? En el área 0, en el área 1 y en el área 2. Contigua, ¿no? Si están en la clase mayor. A ver, ¿qué tiene bien? No, Todas las áreas, todas estas redes están dentro de las redes 172.16. El tercer objeto,
¿Qué diferencia hay? ¿Son contiguas? Por ¿Seguros? por la máscara, ¿no? ¿Mande? Por la máscara, ¿no? Por la máscara. A ver, ¿todo aquí qué tipo de máscaras son? Por la máscara, no. ¿Son contiguas? Sí, me separan por la máscara. Esto 24 días. Vamos a decirle a Esteban que nos sumarice el área 1. ¿Cómo la vas a sumarizar? Esteban, sumarízala. Así rapidito. Mientras tanto le vamos a pedir a Paul que nos sumarice el área 2. Y a Eduardo que nos sumarice el área 0. Ah, no, pero el medio está 7, ¿no? ¿Cuántos los vamos a hacer? A ver, chequen el bien, chequen el bien. ¿Puedes pasar quién fue? Isaí. Isaí. A ver, aquí nos va a decir cómo ¿cómo sumarizarías el área? ¿Qué te correspondió? ¿El área 1? Sí. Ok. Así sale, ¿por qué? Sí, no, adelante, no. Porque según la sumarización, los primeros números quedan como enteros, no se mueven. Así es. Entonces serían 8. 19. El primero octeto. El segundo también son, como son iguales, Son iguales. quedan 8 también, Quedan entonces 8. 16. Ok. Nada más estaba calculando el otro, eran desde 263. Ajá. Ok, ¿nos va bien? ¿Hasta ahí todo va muy bien? Ya, primero lo que digo es ahí. Como mi red son 172.16, 32.0, diagonal 24, hasta 172.16, 63.0, diagonal 24, pues digo, los dos primeros octetos son iguales. Donde están cambiando es el tercer octeto. Ahora dice, a esa yo no se me perdí. Porque si el 63 se ha convertido a binario para hasta que 16. De 18 bits. Sí, una calculadora rápida. Una calculada rápido. Bueno. Para no calcular. Para no calcularlo, dice, bueno. Sería solo 19. Muy bien. 19. ¿Qué les parece si hago primero esto? Así yo me enseñé de esta manera. Porque 16, 6, 8, 4, 2, 1. ¿Sí saben dónde se ven esos números? ¿Sin ningún problema? Ok, la máscara de es ahí. Ponme el 32 ahí. El 32. Ok. Ok, entonces el 32 sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Me puedes poner el 63, por favor? Todos esos. Todos en uno, porque es 72. Ok, ¿y es? Todos bits que te caen. No, pero ahora también está igual. ¿Cuáles son los bits que son igualitos? Los primeros Los primeros tres, tres. ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué máscara es? Ya sacaste que es 172, 16. El tercero ya lo sabes. Y este es 0. ¿Estamos de acuerdo? 192. Ok. La máscara 255. 255. No sé qué sea aquí, pero aquí es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué máscara sería ahí? Cuando son los tres. Los tres dígitos. 128 más 64, 192 más 32, 224. 224. ¿Qué número voy a poner aquí? ¿Qué número es igual de todos?
No, el PDF es el capítulo 3, güey. Esta es una. ¿Verdad que ese capítulo tiene varios? Sí, lo mismo que era hacer. ¿Rápido? No sé ¿Cuál va ahorita? Bueno, ese es un método que yo uso. Que yo uso. El método que ustedes tengan, si les funciona, es aceptable. Si alguien dice, oye, es que yo aquí tengo una calculadora de Cisco, existen apps para sumarizar. Perfecto. Cuando hago un examen de Cisco, no se lo van a dejar pasar. Entonces, lo único que les da cuando hacen un examen de Cisco, aquí está una hojita, un pizarroncito, un pintarrón, y haz lo que quieras con eso. Y es lo único que entras. Te quitan reloj, te quitan lentes, te quitan cartera. Y no puedes ver la pantalla. También fue el de electrónica igual. Esta ventana en el Java. El examen de electrónica. Examen de Java, nomás está un pizarrón y un Son los mismos, es el mismo tipo de certificación, es igual en todo. ¿Sí? Lo único que les dejan pasar es nada más el puro conocimiento que ustedes saben. Una 40 por ciento. ¿Ya sube 40? Bueno, Estoy haciendo mi chamba de ok, está haciendo su chamba de DR. un poco tarde, pero. Entonces, esta área, ¿cómo la vamos a sumarizar? 172, 16, 32, 0, diagonal, 20, ¿qué? No, 19. Fueron 16, 17, 18, 19. Esta red, Igual. 172, 16, 96, 0, diagonal 19 y 172, 16, 64, Otro 0. 0, diagonal 19. si alguien me decía, ¿son redes discontinuas, son redes que se están pegando? No. No, son todas redes continuas. ¿Qué es lo que están haciendo? En este caso, el router 1 está... ¿Qué está haciendo el router 1? Dentro del área 0, ¿qué está inyectando? Le dice aquí, en el área 0, ¿sí? Yo tengo una red que es 172, 16, 96, 0. ¿A dónde le estoy inyectando? Al área 1. Oye, pero el área 1, ¿sí? Tiene las redes 172, 16, 32, 0 con 19 bits, las van inyectando al área 0. Eso es lo que nos da este. ¿Sí les queda claro ese punto? Que si vamos a bajar a comer, nos preguntan. Sí. Nada más déjenme terminar esta lámina y ya nos vamos. Sí, ahí vamos ya. Sí, que vaya haciendo otros 4. Vaya haciendo otros taquitos. ¿Sabes? Perdón. Área 0, área 2. ¿Hasta aquí les quedó claro este punto? Sí. ¿Sin ningún problema? Bueno. Oye, ¿y cómo hacerlo? ¿O cómo voy a separar o saber que uno es el ABR y el otro es el ABR? Fácil. El ACBR lo hace con el comando suma variables, la dirección y estos tags. ¿Qué hacemos? El router 1 ahora es el que tiene RIP versión 2. Va a sumarizar toda una red. ¿Y cómo lo utiliza? Con summary address. Vámonos a seguir a comer. Y quedamos pendientes de... Va a querer. Como 30 kilos. ¿Qué horas tienen, jóvenes? 20 para las 2. 20 para las 2. Regresamos a las puras 2. Le alcanzamos a comer.